una arista y una animosidad distinta, ¿ya? Porque ahí su profesora se encargó de ensalzar, ¿no es cierto?, la importancia del estudiantado a nivel tanto institución como a nivel nacional, como decía, la importancia del levantamiento del estudiantado para que se solucionen varias problemáticas que tienen que ver con la educación. Y que desde esa mirada, chiquitines, vamos a continuar siendo, contextualizando nuestra lectura y vamos a conocer no hay actor, pues nada que ver, pues este autor, el señor José Edwards, así se llama nuestro autor, José Edwards, que es chileno, ya, de la generación del 38, siglo XX, que como nos dice allí, que vamos a leer en la página 64, José Edwards, un hombre que después de muerto recién aparecen sus escritos. ¿Mm? O sea, después de su muerte recién aparece todo lo que él escribió en su tiempo. Y también recordarles, chiquillos, que estamos tomando estos dos conceptos claros que vimos también la semana pasada, que fue identidad y libertad. ¿Por qué? Porque están adosados a esta unidad y también al texto. Por algo se llama el acto libre. Por lo tanto, vamos aquí, ya que ha llegado harta gentecita. Anoten por ahí también, muy importante, conocer el concepto de contexto. Porque ¿para qué conocemos al autor? Conocemos al autor para saber el contexto. ¿Qué significa el contexto? ¿Qué importante es el contexto? El contexto es tan importante porque es un conjunto de circunstancias que se producen, en este caso, alrededor del autor. Y todo lo que ocurre alrededor del autor, de cierta manera, se ve visualizado. El pensamiento, la visión de mundo, lo que pasa, ¿no es cierto?, en su entorno social económico, en la parte histórica, todo se ve visualizado en algún momento en parte de su escritura, ¿ya? Este texto narrativo, porque vamos a leer un texto que pertenece al género narrativo, ya se van a mostrar varias acciones de algunos personajes también y un ambiente, para que también volvamos a retomar parte de los conceptos que se vio en la primera unidad. Y todo lo que pase, ¿no es cierto?, todo lo que circunda al autor, le va a brindar a nosotros esa herramienta para poder comprender a cabalidad lo que estamos leyendo. ¿Mm? Por tanto, pequeños, vamos a conocer a nuestro autor. Aquí, ya. Aquí, ¿no es cierto?, rescatamos lo que ustedes escribieron en la clase pasada. Ahí pegaron su sticker, todo, frente a lo que aprendí. Ya, esto es lo que nosotros adquirimos en ese momento. ¿Qué adquirimos, no es cierto? El concepto de libertad. ¿Qué adquirimos? Que la libertad es la que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra mente, dice. No es una libertad verdadera, o sea, libertad como nos dice el concepto de libertad, que tiene límites, y la identidad es como tú eres, cómo te expresas, cómo, ¿no es cierto?, te mueves frente a un grupo social, que la libertad tiene límites para no pasar a llevar al otro, y profundizamos cerca de los conceptos de libertad e identidad. ¿Ya? Perfecto. Y vamos aquí. Nuestro queridísimo, este es José Edwards, se los presento. Hola, José. Hola. Ya, José Edwards es nuestro queridísimo autor que escribió el cuento que está en la página 66, que se llama El acto libre. ¿Mm? Y para conocer algo de él, vamos a leer parte de su pequeña biografía. Pequeña, porque es muy pequeña lo que nos dice la página 64. Posiciónense en la página 64, chiquilines, de nuestro texto, del estudiante. ¿Están en la página 64? Búsquenlo. Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahí también lo voy a colocar aquí en la pantalla para que ustedes, ¿cierto? La gente que no tiene a lo mejor acá. Listo. Acá tenemos a José Eduardo nuevamente en nuestra pantalla. Y nos dice lo siguiente. Vamos a agrandar. Está muy pequeño. Ahí. Hola, José. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. José Eduard es del año 1910 al 1970. O sea, pertenece, ¿no es cierto?, al siglo XX. Es un arquitecto de profesión,
se mantuvo ligado a los círculos literarios, que hubo en algún momento un boom aquí en Latinoamérica, la generación del 38, compartió amistades con Eduardo Anguita, y que muchas de las inquietudes, ¿no es cierto?, que caracterizaron este movimiento era por parte de José Edwards y Eduardo Anguita. Salvo algunas apariciones en revistas de la época, no tuvo intención alguna de publicar sus obras. Él nunca, ¿no es cierto?, estando vivo, publicó parte de sus obras. Eso ténganlo claro, nunca. Siendo estas conocidas solo por sus cercanos, lo que permitió que sus manuscritos estuvieran prácticamente intactos hasta el día de hoy. Cuestionándose obsesivamente la existencia, o sea, aquí es algo muy importante, por eso estamos tomando, y por eso está internalizado en esta unidad, este cuento, el acto libre. ¿Por qué? Porque José Edwards se cuestiona constantemente, tiene una obsesión con la existencia del ser humano. José Edwards escribió historias de personajes insignificantes que se ven enfrentados ante la imposibilidad de explicarse quiénes son, así igual como Shakespeare en su momento cuando hablaba, ¿cierto? O en este caso el personaje de Shakespeare, Hamlet, cuando tomaba la calavera decía, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Se cuestionaba la existencia. Entonces, aquí mismo, esta obsesión que tiene este escritor de explicarse quiénes son, a dónde van y de dónde vienen, angustia, una angustia terrible que los lleva a combatir por su propia libertad. Y en este cuento está muy visualizado esto. Señor X, que es parte del cuento, que lo lleva a combatir. La religión, la ciencia, la filosofía son disciplinas o doctrinas que no bastan para apaciguar el gran signo de interrogación que hilvaba estos textos. Situaciones que provoca primero desesperación, luego mucha rabia y finalmente risa. Sepan ustedes que estas disciplinas, la religión, la ciencia, la filosofía, siempre se están preguntando de dónde provienen, a dónde van, por qué están, por qué existimos, por qué está este mundo, etcétera, etcétera. Y tratan de racionalizar frente a ello. Y también nos da a conocer esta parte del texto. Eso es lo que les acabo de decir, chiquillos, es muy importante, así que todo esto trátenlo, no traten, sino hagan. Subrayen, subrayen, usen algún marcador bonito que tengan, porque es parte de lo que, ¿no es cierto?, la visión de mundo que tiene el señor José Edwards, su pensamiento, y que se va a ver muy involucrado al momento, ¿no es cierto?, de leer este cuento. Y es muy importante porque también lo voy a solicitar en algún momento, quizás en la metacognición. ¿Por qué José Edwards no publicó en vida? Y aquí nos responde su hijo. ¿Por qué José Edwards no publicó en su vida? Responde su hijo. Hay quienes elucubraban, ¿qué significa elucubraban o lucubrar? No tengo ni idea. ¿Qué significará esa palabra? Enciérrenla si no la conocen. Pero según el contexto, cuando dice hay quienes elucubraban que por timidez o dejación. Así como que pensaban o postulaban que lo hacía por timidez o vocación. Exactamente, creaban conjeturas, hipótesis, ¿cierto? Por eso significa esa palabra elucubrar. Ellos, ¿no es cierto?, pensaban, creaban hipótesis, creaban conjeturas, sin saber lo que estaba ocurriendo realmente. Que por timidez o dejación, el señor José Edwards no publicó en vida. Y él, su hijo, dice, yo discrepo. Mi percepción de Pepe fue, y es la de una persona extremadamente inquieta, especialmente en el aspecto intelectual. Comenzaba a escribir a partir de la medianoche, cuando todos se iban a dormir, y trabajaba hasta el agotamiento y las primeras luces de la mañana. O sea, trabajaba toda la noche el hombre escribiendo. Mi propia especulación al respecto es que Pepe no tenía interés alguno en ser recordado o reconocido. Escribir para él era en muchos aspectos un fin en sí mismo. Muchas personas escriben solamente para poder, ¿no es cierto?, apaciguar estas inquietudes del alma. Era su propio público, del mismo modo que era aficionado a reírse de sus propios chistes. Creo que aquel
no le interesaba predicarle a nadie, solo llegar a las grandes incógnitas, a las grandes preguntas del hombre. En su diario, Edward anotó: el hombre sumido en la perplejidad, perplejidad termina por acomodarse a ella. La acuna, y la transforma en literatura. En su diario anotó el señor Edward aquello. Perfecto. Qué hombre más sensato, digo yo. Entonces, aquí lo importante, chiquillos, que vamos a ver acá en este tipo de textos. Primero, voy a marcarle aquí, compartir esta pantalla, y vamos a escribir. ¿Quién es José Edward? ¿Quién es José Edward? Vayan diciéndome ustedes. ¿Es un autor? Ya, eso. ¿Quién es? Exacto. El autor, ¿no es cierto? En un ratito. Chuta, que esta cuestión se volvió acá. El autor del cuento que leeremos. ¿Mm? Ahí tenemos nuestra primera identidad de nuestro autor, el autor. ¿Cómo piensa José Eduardo? ¿O qué piensa? Él cuestiona sobre la existencia. Ya, eso es muy importante. ¿Qué cuestiona José sobre la existencia? La existencia del hombre. Perfecto. Listo. Acá tenemos, ¿no es cierto?, parte. ¿Aló? No me hay que ser. ¿Se quedó pegada la profe? Ah, ya, me asustaba, pensé que era yo. Que delante me pasó lo mismo en matemáticas. Igual se quedó pegada. A lo mejor el internet está mal. Sí, que delante también parece que andaba con mal internet. Te amo, Cochurrumín. Te amo, Cochurrumín. En la hora de lectivo. ¿Y usted estaba ahí? Yo no estaba ahí. Ya, volví, chiquillos, Hola, disculpen que el profe. internet desde ayer, desde ayer, con el tema del corte de luz, ha estado súper inestable. Ah, Sí, por eso me cayó toda la mañana. Pero vamos, continuamos ahí salvando el buque. Ya, entonces muy importante reconocer que parte del contenido es el contexto y tipos de personaje. Que también, ¿no es cierto?, se rescata de lo que leímos recién, cuando recién decía que acá, José Edward escribió historias de personajes insignificantes. Por lo tanto, que estamos viendo parte del contenido, tipo de personajes que encontramos en la literatura. ¿Ya?
Y esto está en los objetivos de aprendizaje que nos pide obtener el ministerio. Entonces es importante también conocerlos y reconocerlos. Tipos de personajes que encontramos en la literatura. Contexto, tipos de personajes. Eso es parte del contenido. ¿Mm? Parte del contenido. Las habilidades de comprensión lectora, eso es parte de forjar para poder nosotros comprender. No es parte del contenido. ¿Ya? Y veamos acá. Tenemos claridad. Conocimos ya a nuestro queridísimo José Eduard. Ahora, ¿tenemos el texto a mano, como yo lo tengo a mano así? Profe, ¿lo puede repetir? ¿Tenemos el texto? Ah, sí. Ya, eso quiero saber, porque ahora vamos a comenzar a leer este punto. Y vamos para acá. Página 66. Página 66. ¿Están en la página 66? ¿En el acto libre? ¿El acto libre? Chiquillos, alguien me habló. Ah, ya. Martín, Cayul, ¿está allí? Levante la mano. No está. Montserrat, Alanis, Marina. ¿Qué página era, profe? Ah, ya. Página 66. 66. Yo tengo que cerciorarme que todos estén aquí, ¿ya? Porque, bueno, aprovechando la instancia que estamos aquí reunidos con el segundo B, les cuento que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas van a realizar la prueba o para poder cerrar el primer semestre. En este caso sería la Ailín, la Paloma, Martín León, la Yara, Martín Rubina y Emir Sánchez. Eso van a terminar siendo la prueba a fines de semestre. Y el resto, que me hizo la metacognición, y no me entregó la tercera actividad, que era de los textos argumentativos, tienen un 2, por si acaso. Después. ¿La de los Spanglish? Exactamente. Que son varios. Pero es para que aprendan a que tienen que cumplir. Y preguntar, ni siquiera cumplir, preguntar. Profe, Dígame. esa tarea del Spanglish, yo creo que se la había entregado, ¿no? Se la había enviado No sé. antes. Se la había enviado antes, creo. No me la envió antes, sino que yo le dije que la revisara porque había que cambiar cosas y después nunca llegó de nuevo. Ah, pucha, profe, se la puedo enviar ahora si ya la tengo lista, creo. Ya, O creo pues, que ya se pero la envié. hágalo. No sé, véalo. Voy Por a eso le revisar. digo, revisen y díganlo, porque yo no voy a recibir más tareas porque si no me sigo atrasando y no van a tener nunca la nota y a mí me van a retar por el hecho de no colocar la nota a EduFácil. Por esperarlos. ¿Mm? Y ya no voy a esperar más, ya esperé mucho. No voy a seguir esperando. Así que yo lo siento mucho para que ya esta unidad, por favor, si estamos comenzando a leer aquí, usted responda aquí, lo guarda en su computadora, lo guarda, porque por algo dice allí, abrir el Word y guardar, no entregar todavía, hasta que yo lo diga. Porque cuando terminemos de revisar las preguntas posterior a la lectura, es donde recién se entrega la tarea. ¿Ya? Entonces, vamos acá. ¿Qué estamos viendo aquí? Tipos de personajes. Vamos a ver, ¿no es cierto?, si está involucrado el pensamiento del autor, que tiene que ver con el contexto, y vamos a visualizar que nos vamos a encontrar con un texto narrativo, por lo tanto, hay una voz, que es el narrador, que está en tercera persona, y hay momentos en que deja esta voz en tercera persona que intervengan los personajes. Esa se llama técnica narrativa y se llama estilo directo, que son las marcas textuales que se utilizan en el texto para que a mí me permita como lector que va a interceder el personaje. Es una técnica que utilizan, ¿no es cierto?, los autores para que los personajes intervengan en la lectura.
¿Ya? Y vamos aquí. Y dice lo siguiente. El acto libre de José Eduardo Chileno del siglo XX. La secretaria dice, la secretaria privada del señor X. Tenemos un personaje allá que nos da a conocer el texto, el señor X. ¿Estoy compartiendo la pantalla del texto, chiquillo, o no? No. No Ahora lo voy está a compartir. un diario, no sé, una noticia. Gracias. Sí, ahora sí. Acá está. Gracias, señor Andrés. Ya tenemos un personaje. El señor X, me dice. La secretaria privada del señor X. Y el señor X, ¿qué es lo que es? Es el director general de la Confederación Internacional de la Producción Universal. El señor X es el director general de la Confederación Internacional de la Producción Universal. El señor X está, ¿no es cierto?, en su oficina y entra la secretaria privada tímidamente al despacho de él con una tarjeta en la mano y se la entrega balbuceando. ¿Por qué creen ustedes que la secretaria entra tímidamente a este privadísimo donde está el señor X, le entrega una tarjeta y se la entrega balbuceando? A lo mejor porque le tiene miedo de pasarlo. Perfecto, ¿no es cierto? Es lo primero que tenemos que comenzar a inferir. A través de estas marcas textuales, ya inmediatamente ahí estamos ejecutando una habilidad de comprensión de lectora que es inferir. Y yo infiero de lo que me dice el texto, literal. Me dice que le entrega balbuceando, me dice que entra tímidamente. Por lo tanto, yo infiero que la señorita secretaria le tiene miedo, tiene un pavor. ¿Ah? Bien. Y continúa. Es un señor que solicita hablar con usted. Que vuelva otro día. Estoy ocupado. Es que este señor ha estado viniendo día a día desde hace 8 meses. Don Alcibiades. Otro personaje. Alcibiades. Fíjense, señor X y este otro personaje le coloca nombre. Alcibiades. Y la secretaria tampoco tiene nombre. Secretaria. O sea, lo nombra por la función, el rol que cumple dentro de esta oficina. Vayan fijándose en esas cosas. Por eso son los tipos de personajes. Estos personajes significativos que lo dio a conocer en parte, ¿no es cierto?, de la biografía. ¿Se dan cuenta, no? Importante. Listo. Ah, sí. ¿Y cómo no me lo habías dicho antes? ¿De qué se trata? No quiere decir. Asegura que es un asunto privado. X pensó un poco. Luego, botando la tarjeta al canasto sin mirarla, decidió, hágalo entrar. La verdad era que en ese momento no tenía nada que hacer. Casi al instante apareció un viejito semijorobado con un inmenso cartapacio debajo del brazo. ¿Qué significará cartapacio? Está en azul, recuerden vocabulario, y acá aparece que es una carpeta que transporta documentos. Hizo una reverencia y se sentó frente al inaccesible magnate. ¿En qué puedo servirle? Rugió X con una voz que estaba a punto de dar por terminada la entrevista. En nada. ¿Cómo en nada? Soy yo el que puede servirle a usted. Tengo un documento que creo puede interesarle. En la forma más suave y silenciosa posible, dejó caer un descomunal volumen encima del escritorio. X se sacó los anteojos. Era un recurso que usaba frecuentemente con el objeto de pulverizar a sus interlocutores. ¿Y cómo los pulverizaba? A través de su mirada miope, tenía una expresión a la vez implacable y penetrante. Y yo les pregunto a ustedes, chiquitines, en la pregunta 1, que tienen que responder según la ruta del aprendizaje. ¿Cuándo y por qué X se pone y se saca los anteojos a lo largo de la historia? ¿Lo hará siempre con el mismo propósito?
Yo opino que sí, ¿Por qué? ¿Por qué usted opina que sí, Constanza? porque si yo leo el párrafo, dice, era un recurso que usaba frecuentemente con el objeto de pulverizar a sus interlocutores, o sea que lo hacía a menudo. Ya, que lo hacía a menudo. Frecuentemente este adverbio de tiempo, ¿es lo mismo que siempre? No, No, no. Y eso también tienen que rescatarlo. Frecuentemente es cuando se ejecuta de forma ocasional, a menudo, como dice nuestra compañera Constanza. Y siempre es un acto constante. Por lo tanto, ¿lo hará siempre con el mismo propósito? no. No, No, pero sería frecuentemente. O sea, pero pero con no la siempre. relación con la pregunta dice, ahora siempre, entonces te afirma que siempre, entonces quiere decir Exactamente. que no. No, no lo hace siempre. ¿Cuándo y por qué X se pone y se saca los lentes? ¿Cuándo se saca los lentes? A lo mejor acá dice que para dar una expresión a la vez implacable y penetrante, a lo mejor es para intimidar. Exactamente. Para intimidar, ¿no es cierto?, al interlocutor, al receptor en este caso, a este personaje, Alcibiades. Para eso él se saca los lentes en ese momento. ¿Mm? ¿Por qué se los saca? ¿Por qué se los saca? Para poder intimidar a Alcibiades. ¿Y por qué, no es cierto, en este caso? ¿Y cuándo se los pone? Porque dice cuándo y por qué X se pone los lentes cuando vuelve a su estado normal y no quiere, ¿no es cierto?, seguir intimidando a este caballero Alcibiades. Perfecto. Pregunta resuelta. ¿Se dan cuenta, no? No tienen por qué después estar ejecutando tiempo de su tiempo. Pregunta resuelta. Continuemos. Estén atentos porque yo voy a preguntar la próxima, más ratito y la próxima semana. O sea, mañana. Y dice, ¿cómo así? ¿No es cierto? Resopló. Eso significa bufó, resoplar, manifestar enojo. ¿Cómo así? Ah, en estas páginas está escrita toda la historia de su vida pasada. Ah, chantaje. Yo no invierto dinero en ese tipo de cosas. Y también la historia de su vida futura. ¿De mi vida futura? ¿Está usted loco? Le dice el señor X al señor Alcibiades. Por cada respuesta, vamos a pasar a la otra paginita, perdón. Por toda respuesta, el viejito dio vuelta trabajosamente el pesado tomo colocándose de frente. Obsérvelo un poco, si gusta, insinuó. X abrió el libro con avidez, calándose una vez más los anteojos. Palabra importante, calándose. ¿Qué significará calándose? Colocándoselos de nuevo. Ya, muy bien, ¿no es cierto? X abrió el libro con mucha avidez, con mucha ansiedad, calándose una vez más los ojos, colocándose los anteojos, y dice, ¿puede usted estar seguro de que no obtendrá un centavo de mi dinero? Estableció, mientras se sumergía voluptuosamente en la lectura. Hojeó rápidamente las primeras páginas. ¿Y qué creen que se encontró? Muy importante que estos dos puntos ortográficos me entregan una información. Me va a explicar lo que él encontró en sus primeras páginas. ¿Y qué encontró? Su niñez, su juventud. Va, dice el señor X, no era difícil informarse de estas cosas con un poco de trabajo. Algunos detalles llegaron a sorprenderlo, sin embargo, en forma golpeante. ¿Cómo había podido alguien llegar a conocer los juegos y fantasías a que él se entregaba a los 4 años, cuando defecaba interminablemente sentado en su vieja y olvidada basílica celeste? Y sus calcamonías, y su sapo de celuloide, su primera bicicleta. Hasta la marca estaba indicada con acuciosa precisión. Ahora, la pregunta 2 alude a su pensamiento. ¿Qué pregunta podrías hacerte tú para ampliar tu comprensión del cuento? Y aquí empezamos a crear hipótesis. ¿Qué pregunta sería usted, Marina, Alanis, Fernando, Sebastián, para poder, ¿no es cierto?, ampliar nuestra comprensión? Mm, ¿Cómo crees que consiguieron toda la información de su niñez y Ya, su, es o una sea, su pregunta, pasado? ¿cierto? ¿Cómo este hombre consiguió toda esta información?
boom, se me explota el cerebro. ¿Cómo? Porque allí nos está diciendo que cuando el señor X revisaba, ¿no es cierto?, de esta forma, como dice allí, placentera, voluptuosamente, placentera, se entera que allí habían cosas que nadie podía saber. Conocer los juegos y fantasías a que él se entregaba a los 4 años, cuando defecaba interminablemente sentado en su vieja y olvidada basílica celeste, y sus calcamonías, y su sapo de celuloide, su primera bicicleta. Hasta la marca de la bicicleta estaba establecida, ¿no es cierto?, de forma acuciosa y con precisión en este texto. Bien, Andrés, vamos a Profe, continuar. Dígame, ¿qué significa un sapo celuloide? su sapo celuloide, yo me imagino que debe ser su juguete. ¿Qué creen ustedes? O sea, si suena como un cuate así como esos que se pegan en la pared, me suena eso. Sí, a mí yo me imaginaba un juguete que él utilizaba, pero vamos a buscarlo por ahí. Y dice así, continuemos que ya resolvemos esa pregunta, que es una pregunta personal en la que ustedes tienen que ampliar una hipótesis sobre lo que estábamos leyendo allí. Lo que más le interesaba, sin embargo, eran otras cosas, ciertos pormenores indiscretos de sucesos ocurridos en su juventud, y muy especialmente después de su juventud. Todo estaba registrado, por cierto, con lujo de detalle. Todo lo que estaba escrito allí estaba con lujo de detalle. Enseguida empezó a hurgar datos referentes a sus negocios. ¿Qué tipos de negocios tenía él? Los secretos de su contabilidad. ¿A qué podemos interpretar ahí? Acá totalmente interpretemos, porque tenemos que unir nuestro conocimiento previo más lo que nos está diciendo acá. ¿A qué se referirá con los secretos de su contabilidad? Que a lo mejor hace estafa o a lo mejor hizo algo mal. Exactamente, ¿cierto? Recuerden que en este curso hay más de, no solamente existe el Andrés, existimos todos, y todos aquí tenemos una importancia. Ya, los dejo encargados a toda la gente que está aquí en el chat, o sea, aquí en la visita, y lo estoy viendo, y no se pronuncian. Es importante la participación, o si no, ¿cómo van a comprender? Después por eso me escriben puras cosas que no tienen nada que ver. Pregunten, analicen. Los dejo invitados a eso. Listo. Tenemos allí, utilizamos inmediatamente esta habilidad de comprensión lectora, interpretar que estos secretos de su contabilidad no estaban tan transparentes, parece, que se veía un poquito más, ¿no es cierto?, más lúgubre, una cosa más extraña. Y dice así, después de unos 10 o 20 minutos de lectura, su respiración se había hecho difícil y un sudor tibio le humedecía en forma desagradable la frente, el cuello y hasta la barriga. Aquel libro era una verdadera bomba. ¿Por qué crees? Y aquí voy a preguntar a cualquiera. No contestes, Andrés, por favor. Así sé, pero Necesito le que quiero hacer todos una pregunta, aprendan. eso sí. Que José Eduardo Ya. era chileno. José Eduardo era chileno, sí. Ah, ya. ¿Por qué creen ustedes, Martín Cayul, si es que está allí, Martina, Montserrat, Renato, Sara, ¿por qué creen que aquel libro era una verdadera bomba? Lucas Camino, ¿por qué creen que... ¿Por qué? Puede ser porque contenía información de él. ¿Puede ser porque contenía información de él? Sí, secreta o algo así, no sé. Puede ser. Ya, ¿y estos libros, Lucas, contenían información de él? Creo que sí. ¿Cómo que creo? ¿Contenía o no contenía? Sí. Exactamente. Contenía. Si lo está diciendo, hay un momento, ¿no es cierto?, en que lo enmarca, que sabe todo de cuando él era pequeño. Por eso estábamos hablando del sapo de celuloide, de cuando él estaba, ¿no es cierto?, en su basinica y allí, ¿no es cierto?, empezaba a fantasear con algunos juegos,
O sea, ¿había o no había información de él? Sí había, sí había información de él. Por eso le había extrañado tanto. Y después, cuando dice allí, estos, y se pregunta, chuata, o sea, aparece esto, y estarán estas cositas que a mí me ocurrieron cuando yo era joven, especialmente después de mi juventud. ¿Tendrá todo registrado, por cierto, con lujo de detalle? Sí, pues lo tenía todo registrado con lujo de detalle. Y enseguida, después que, ¿no es cierto?, se dio cuenta de que efectivamente sí andaba registrado, como se dice, como buen chileno, surgió. Surgió tanto que empezó a hurgar. ¿Qué significa hurgar? A excavar. ¿Por qué? Porque iban a aparecer estos datitos que tal vez involucraban sus negocios, los secretos de su contabilidad. Y después de haber leído este hombre 10 o 20 minutos de lectura, su respiración se hizo muy difícil. Su sudor totalmente, ¿no es cierto?, humedeció la frente, el cuello y hasta la barriga, a ese nivel de sudor. Nuevamente, ¿qué significará o por qué crees tú que se afirma que aquel libro era una verdadera bomba? Martina Bustamante, dígame. También tienen el chat para escribir, recuérdalo. Sebastián Allende, Marina de Los Ángeles. ¿Por qué creen ustedes que aquel libro era una verdadera bomba? No me voy a mover de acá hasta que me respondan, cualquiera, menos el Andrés. Em, no tengo mucha idea de por qué podría hacerlo, pero yo me estoy dando cuenta que al leer ese libro expresaba una emoción de, no sé, euforia, ¿puede ser? No, no, no. No sé qué emoción sería, pero leerlo no era bueno para él. Se sentía mal o cosas así. No lo sé. Ya, vamos a unificar lo que usted dice, Sebastián, con lo que nos dice Benjamín Seguel. ¿No era bueno para él? Por supuesto que no era bueno. ¿Por qué? Porque comentaría muchas cosas, y no solo de su niñez, Benjamín, porque acá no solamente alude a su niñez, también aparecen datos de cuando él era joven, también aparecen datos, ¿no es cierto?, de cuando, después de su juventud. Mm. O sea, si se dan cuenta, hay un cambio en el personaje. ¿Cómo se muestra él al principio? Señor X, ¿cómo se muestra? ¿Puedo responder? Sí, responde Andrés. Que un hombre intimidante y ocupado. Se muestra, ¿no es cierto?, como un hombre que es bastante autoritario, intimidante, ¿ah?, déspota, que utiliza, ¿no es cierto?, totalmente el desdén con sus, a lo mejor con, ay, se me fue la palabra, se me fue, con sus empleados, digamos, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, después de que Alcíbiades le muestra este texto, este libro gigante, pero lo coloca muy suavemente en la mesa, y él comienza a leerlo y comienza a interesarse mucho más, se le fue todas las pailas, pues. Ahí ya no estaba el hombre déspota, ¿cierto? Este hombre que usaba de ciertamente la desidia frente a Alcibiades, sino que se empezó a urgir, porque iban a salir todas las cositas medio extrañas que tenía este hombre. Por eso empieza a sudar. Ya comienza este personaje que aparece así de gigante, ya comienza, ¿no es cierto?, a disminuirse. Yo no sé por qué tengo la cámara apagada, disculpen, chiquillos. Ya comienzan a disminuirse. ¿Se dan cuenta? Listo. Entonces, ¿por qué aquel libro era una verdadera bomba? Porque efectivamente iba a mostrar todo lo que él había hecho hasta el momento. A lo mejor, ¿qué había hecho este hombre? Quizás. ¿Ah? Por eso una bomba. Se dan cuenta que aquí hay una habilidad
vinculada, que es la de interpretación, porque si nosotros buscamos palabra bomba en la RAE, ¿ya? Tiene un significado de estallido quizás. Entonces, si lo llevamos aquí al texto, un lenguaje connotativo, lo llevamos a este plano, que efectivamente, ¿no es cierto? ¡Wow! Qué ola grande, se va a mostrar algo. ¿Mm? Prosigamos. De pronto, como dice allí, de pronto lo cerró. El señor X de pronto cerró y volvió a sacarse mecánicamente los anteojos, pero se los puso de nuevo enseguida. ¿Se dan cuenta, no? De repente se los sacó y luego se los puso de nuevo. Su libro no me interesa, declaró enfáticamente, esperando aterrado la reacción de su adversario. Aterrado, a ese nivel estaba el hombre, señor X. Después de haber estado todo imponente, no, aterrado. Esperando la reacción de su adversario, el señor Alcibiades. Pero el jorobado viejito no se inmutó, sacando a modo de réplica un segundo volumen de su cartapacio. Se trataba de un documento bastante más reducido. Aquí puede leer usted un poco de su futuro. ¿De mi futuro? Bueno, tal vez ya ha dejado de serlo. Es la breve historia de lo ocurrido entre usted y yo, desde que entré a esta oficina. ¡Wow! ¡Qué interesante! Señor X abrió el segundo libro, esta vez sin hacer ningún comentario. Después de leer algunos párrafos, dejó de sudar bruscamente. Un frío intenso empezó a recorrer su cuerpo y, sin poder evitarlo, se puso a temblar como una gallina. ¿Qué significa todo aquello? ¿Acaso se estaba volviendo loco? El libro estaba allí, no obstante, sólido y tangible, y las letras se destacaban claramente sobre el papel. Sus últimas palabras, las que acababa de pronunciar, aparecieron escritas en letras de molde, como también sus últimos pensamientos. El orden exacto de su reciente lectura, sus sensaciones aún frescas y hasta la descripción detallada de cómo y cuándo se había quitado y colocado los anteojos. ¿Qué pasó aquí, chiquillos? ¿Cuál es este aspecto sorprendente que se lleva al señor X? ¿Qué ocurrió? De que como que el libro, como mágicamente, por así decirlo, escribe los hechos que están ocurriendo, o los documentos están escritos. Exactamente. Exactamente. O sea, lo que es en realidad imposible, aquí estaba pasando, dentro de este cuento. ¿Mm? Sin saber qué hacer, procedió a soltarse un poco la corbata. Y en ese mismo instante pensó con horror que este gesto suyo estaría ya escrito, con toda seguridad, en las primeras páginas del último volumen que el viejo conservaba dentro del cartapacio. Entonces se enfureció de golpe. ¿Acaso era posible, después de todo, que él no fuera otra cosa que un muñeco, un esclavo o un títere en manos de ese viejo infeliz? ¿Que todos sus actos pasados, presentes y futuros estuvieran de antemano ordenados y escritos en ese ridículo libraco? Pregunta número 4, que tienen que responder. ¿A qué se refiere la duda de que X acerca de ser un muñeco, un esclavo o un títere? ¿A qué se refiere? Que a lo mejor él pensaba como que él estaba siendo como manipulado por el viejo y que era un simple muñeco y su vida no era nada. ¿Alguien más le quiere agregar algo a lo que dice Andrés? Pueden escribir en el chat. Recuerden que también es parte también de la dinámica. Pueden opinar a través del micrófono y también al chat. ¿Qué fue lo que dijo Andrés? Es que no escuché muy bien. Andrés, dígale de nuevo. Que a lo mejor él se refería a que él está siendo manipulado por el viejo, por eso se refiere a que es un títere, un esclavo, que todos decimos manipulado por el viejo. Que en este caso está siendo manipulado por el viejo. ¿Qué opina usted, Sebastián? O sea, en parte sí, igual eso también tendría que ser con todo el mundo, ¿no?
por decirlo así. Pero él se sentía un esclavo o un títere porque en un libro estaba todo lo que le pasó y lo que le va a pasar. Así que él piensa que no es nada de libre de por sí, que las decisiones que algún día él pensó que eran parte de él propia, nunca lo fueron. Y él estaba en esclavo. Exactamente, exactamente. ¿Se dan cuenta cómo tiene tanta relación con las temáticas que estamos hablando? Libertad. Porque este hombre, como dice Sebastián y como dice Andrés, ya no se, o sea, él que en un momento pensó que todo lo que había hecho, todo lo que había pensado era solamente algo suyo, no, pues, no es así. Su libertad no está reflejada en esto, sino que él totalmente, ¿no es cierto?, aprisionado. ¿Y cómo lo demuestra o cómo se da a conocer? A través de este texto, estos libros que le trae este hombre, Alcibiades. La esperanza que tiene, ¿no es cierto?, a lo mejor de un futuro como liberación, es totalmente incongruente con lo que está sucediendo, con las acciones que está viviendo este hombre, el señor X. De ahí mezclamos también el mundo, la visión de mundo que tiene el señor también José Edward, que es el autor, de cuestionarse la vida, de cuestionarse nuestra existencia. Muy bien, prosigamos. Sin pensar qué hacía, vamos a colocar el texto, no. Sin pensar qué hacía, se lanzó sobre su anciano visitante. Oh, aquí va a quedarle marca. X, sin pensar qué hacía, se lanzó sobre su anciano visitante, procurando arrebatarle por la fuerza el último tomo. El viejo se defendió en forma obstinada, produciéndose entre ambos una especie de pugilato o forcejeo un tanto indecoroso, que se prolongó por varios minutos, durante los cuales afortunadamente no sonó el teléfono ni entró nadie a la oficina. ¿Qué pasó aquí, chiquillos, en este párrafo? ¿No habrá matado al viejo? No, pues sí, están peleando. Ah, Es una sola inferencia. ¿Qué pasó aquí? Que no Martina anticipó. Bustamante, ¿qué pasó? Ah, Martina Bustamante, ¿qué pasó? Escríbalo en el chat. Alanis, ¿qué pasó? Fernando, ¿qué pasó aquí? Que el viejo estaba como confundido y por la confusión y todo eso, como que, no sé, quiso golpearlo. se puso O sea, el paranoico. viejo no estaba con... ¿Y usted no se colocaría paranoica, señorita Connie? Si alguien viene y le dice, oye, aquí tengo tu vida completa, Sí, ¿Mataría el viejito? no sé, también depende de la persona. Yo creo que ya, me pero no nos vayamos, molestaría ya. nomás, pero más allá de pegarle, no. Yo le preguntaría por mi futuro. Pero este hombre, el señor X, desafortunadamente, ¿cierto? Estaba prisionero de su presente, de su pasado, de su presente, e inalcanzablemente veía su futuro. Porque todo lo que él había hecho, lo que estaba haciendo, estaba reflejado en ese texto. Por lo tanto, el último tomo es parte de su futuro. Por eso allí dice, sin pensar qué hacía, se lanzó sobre su anciano visitante, procurando arrebatarle por la fuerza el último tomo. Y cuando dice el último tomo, ¿a qué se referirá? ¿Qué dirá en ese último tomo? Que debería ser el del futuro porque salía, eran, se supone que eran tres tomos, la del presente, el pasado y el Exactamente, futuro. exact, exactamente. Entonces, en este último tomo, que es el futuro, el señor X estaba tan desesperado, ¿no es cierto?, que viene y se abalanzó sobre este hombre, el pequeñito, el viejito, y el viejo se defendió, pues sí, tampoco tan tonto, ¿cierto? Se defendió ahí, pegándole sus puñetadas y todo el cuento, produciéndose entre ambos una especie de pugilato o forcejeo un tanto indecoroso. ¿A qué se referirá cuando dice un tanto indecoroso? Mm. ¿A qué se referirá cuando dice un tanto indecoroso?
¿Qué significa esa palabra indecoroso? O sea, veo la palabra, pero no sabría cómo explicarla en ese contexto de esa oración. In- indecoroso significa indigno, que no corresponde al prestigio o rango de persona. ¿Qué le habrá hecho este hombre al viejito para que suelte el libro? Piensen, imagínenlo. ¿Mm? ¿Lo Que hasta habrá, ella dice que se prolongó. ¿A lo hará qué? lo habrá amenazado? No. Le pegó en el poto. Muy bien. Eso significa indecoroso, por eso dice allí indigno, que no corresponde al prestigio de una persona o de un rango de una persona. Para poder quitarle el libro tiene que haberle tocado el poto, ¿no es cierto? A lo mejor le agarró ahí hasta las partes íntimas, los testículos, qué sé yo, le habrá hecho. Hasta a lo mejor le hizo hasta cosquillas por la axila para que soltara el libro. Eso significa, ¿no es cierto?, lo que está contextualizado aquí en este texto. Que este viejo, al defenderse, ¿no es cierto?, y se produce este forcejeo, un tanto indecoroso, que empezó, ¿no es cierto?, a poder, a lo mejor, meterle mano por alguna parte donde él se siente incómodo para que soltara este libro. Y por eso dice que durante los cuales, afortunadamente, no sonó el teléfono ni entró nadie a la oficina, porque si no hubiese, ¿no es cierto?, visualizado qué estaba pasando en este momento. ¿Ah? Era una pelea como de cabros chicos. A pesar de su aspecto frágil, el viejo poseía un insospechado caudal de energía física, pero X era por lo menos 20 años más joven, 30 o 40 kilos más pesado, y además luchaba por algo que le pertenecía. ¿Qué le pertenecía? Aquí están de nuevo los dos puntos. Nos va a contar el texto qué le pertenecía a él. Le pertenecía su futuro, su vida y su libertad. Uno por uno fue torciendo los dedos del anciano, así como, hasta obligarlo a soltar el pesadísimo volumen. Por fin, ya triunfante, volvió a sentarse como si nada hubiera ocurrido, dando comienzo a su tercera y última lectura. La historia se iniciaba, como lo había sospechado, con el asunto de la corbata. Luego se refería a la sospechosa misma que había cruzado su mente, o sea, la sospecha misma que había cruzado por su mente. ¿Y cuál era esta sospecha? Que aquello que ya estaba escrito, lo que había pasado recién. Enseguida consignaba su furia y el acto ciego de arrojarse sobre el viejo. Después narraba con increíble fidelidad todos los detalles del silencioso combate, una victoria final y la iniciación de la lectura. La página siguiente describía la lectura misma y la subsiguiente la segunda lectura. Y así continuó el señor X, página tras página, leyendo la precisa descripción de cómo leía. Si se dan cuenta, el narrador ya no ni siquiera dice el señor X, dice X. Ahora, menos insignificante es este hombre. X, página tras página, leyendo la precisa descripción de cómo leía, corbata, sospecha, furia, pugilato, victoria, lectura, corbata, fecha, o sea, estaba leyendo lo que él estaba haciendo, ¿se dan cuenta, no? Leía lo que él hacía. Un oscuro instinto le decía que si abandonaba el libro por un momento, éste empezaría a actuar por su cuenta, es decir, a impartirle órdenes y a dominarlo. Por otra parte, si lo destruía sin leerlo, quedaría para siempre esclavizado a él. ¿Y por qué quedaría siempre esclavizado a él? Y nuevamente me pone los dos puntos, ¿no es cierto? Me lo va a explicar. No podría dejar de pensar que cualquier cosa que hiciera en el futuro, buena o mala, disparatada o sensata, ya habría estado escrita y anunciada en alguna de las páginas. ¿Qué quiere decir X? ¿Qué quiere decir X? ¿Quedaría esclavizado al libro si lo destruyera? Que a lo mejor tendría como la duda, esa duda que uno siempre tiene, que se queda por mucho tiempo esa duda, que qué va a pasar con él y esas cosas. Bien con él. Claro.
Totalmente. Se va a quedar con la duda, ¿no es cierto? Con este Pepe Grillo. Oye, ¿qué hubiese pasado? ¿Y si está todo escrito? ¿Ah? Entonces, por eso dice, si lo destruía sin leerlo, quedaría para siempre esclavizado a ese sentimiento de duda. No podría dejar de pensar que cualquier cosa que hiciera en el futuro, buena o mala, disparatada o sensata, ya habría estado escrita y anunciada en alguna de esas páginas. Oh, qué pena, X. Su única defensa parecía consistir, por lo tanto, en seguir aferrado al texto, sin dejar pasar una letra, una sílaba o una coma. Abrigaba, tal vez, la insensata esperanza de vencerlo por la velocidad, o sea, de leer con tal rapidez que pudiera en un momento dado llegar antes que él al futuro. En esta forma lograría, por fin, contradecirlo, ejecutando el ansiado acto libre o liberador. El libro parecía adaptarse, sin embargo, al ritmo de la lectura con la automática precisión de un reflejo o una sombra. Mientras más rápidamente leía, más rápidamente lo informaba de cómo había leído, con cuánta rapidez. Sí, haciendo una trampa, se saltaba unas o varias páginas. El libro ejecutaba el mismo salto, a la manera de una carrera a pie con obstáculos de diverso tipo. Ahí dice, o carrera de obstáculos. Al explorar la última página, lo único que encontraba era el hecho ya conocido de que la había explorado. Y se volvía atrás, leía que había vuelto atrás. O sea, leía y seguía marcando el libro lo mismo que él estaba haciendo. Y nuevamente, la pregunta 6 alude a elaborar una hipótesis. ¿Qué otra pregunta podría yo formularle al texto para poder ampliar mi comprensión lectora? De allí ustedes, ¿no es cierto?, escriben alguna pregunta para poder ayudarse en la comprensión. Después de un lapso no determinado, el viejito, vencido tal vez por el aburrimiento de verlo, ¿no es cierto?, que él leía y releía y buscaba por todos lados, se retiró en puntillas. ¿Quién sabe hacia dónde? Y no ha vuelto a vérsele más. En cuanto a X, por todo lo que sabemos, continúa leyendo o leyéndose leer, apresado en la trampa de su propia libertad o de su propia clarividencia, sin atreverse a pestañear o mover los ojos del texto hasta el día de hoy. ¿Qué le habrá pasado al señor X? ¿Qué le pasó al señor X? Murió. A lo mejor quedó pegado con el libro porque quiere saber más qué es lo que le va a pasar en el futuro. O sea, sí. O sea, totalmente, como dice allí, quedó atrapado en su propia libertad, apresado en la trampa de su propia libertad. ¿Crees posible, a ustedes les digo, chiquillos, para poder cerrar, ¿crees que es posible que X lea su futuro? Mm, ¿Cómo hacer, qué se refiere así como que lea su futuro? Así como que literalmente lea las páginas. En este libro que está leyendo el último tomo, ¿ustedes creen que es posible que X lea su futuro? ¿Se refiere Yo, como a ganarle al libro? Exacto. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque como demuestra ahí, por último, por ese ejemplo, que decía que si él da un salto en el libro también lo hacía, entonces sería una constante persecución y nunca lo alcanzaría, po. Y ahí, ¿no es cierto?, si lo llevamos ya a una reflexión, efectivamente el hombre quedó atrapado, ¿no es cierto?, en esta prisión, creando o pensando, ¿no es cierto?, que tenía su propia libertad, que sin embargo solamente le ha quedado en eso, en un anhelo. Su futuro es un anhelo inalcanzable. Nunca lo va a lograr. Es imposible lograrlo. Qué triste la vida de este. ¿Se dan cuenta que desde allí, de esta lectura, nos vamos inmediatamente a esta reflexión en que el hombre está abrazado a su propia libertad? Bueno, chiquillos, ¿les gustó el texto? A mí me encantó el cuento. Ya si termina el texto, bastante interesante, la verdad. Súper, porque no solamente nos conlleva la ficción, que yo puedo yo ahí, ni siquiera, no voy a inferir, voy a evaluar, que puedo ahí, ¿no es cierto?, decir que este hombre Alcibiades era él. O sea, si yo empiezo, ¿no es cierto?, a elaborar, a lograr hipótesis, que era él que le venía a mostrar su vida.
que venía del futuro, qué sé yo. Puedo decir tantas cosas. Interesantísimo. Un cuento corto, preciso, pero en que se cuestiona, ¿no es cierto? En cuestionamiento, la visión del mundo está reflejado aquí en este texto. Ustedes, ¿qué tienen que hacer ahora? Van a responder las preguntas durante la lectura. Háganla, por favor, porque así, ¿no es cierto?, no se agobian al final de esto. Háganlo inmediatamente y lo dejan puesto en ese Word que lo van a guardar en su computadora. ¿Ya? Y la próxima clase, que es mañana, ¿qué vamos a hacer? Voy a comenzar con un juego para visualizar si efectivamente han adquirido lo que hemos visto durante estos días, más esto, personaje, qué parte del contenido estamos tocando, ¿cierto? ¿Cuáles habilidades, comprensión lectora hemos visualizado, concientizado, para poder enfrentarnos a las preguntas después de la lectura? Listo. ¿Alguna pregunta, duda existencial? ¿Quién soy? ¿Soy libre? Me voy así. ¿Hay un libro también acá? ¿Ah? ¿Se imagina? ¿Hay libros de eso? Por supuesto, pues. Lean El túnel, si es que no lo han leído. El túnel de Ernesto Sábato, argentino, también, ¿no es cierto?, de la literatura contemporánea. Ahí también alude mucho al existencialismo humano. Muy bueno. Para que lo busquen. Si lo encuentro, se lo mando, Andrés. Ya. Ya, ¿alguna preguntita, dudas? Nos vemos mañana. La verdad que me encantó este cuento y me voy con esa sensación. ¿Seré libre, señor? Profe, Dígame. montar Yo creo que sí. que las Yo 5 no creo que entendí sí. muy bien. Que la verdad parte que quería esclavizar el libro si lo destruyera. Ah, perfecto, voy a ir a las 5. Alma, antes de irnos, para que todo quede muy claro, la pregunta 5 dice, ¿qué quiere decir X quedaría esclavizado al libro si lo destruye? Y allí dice, sí, porque quedaría esclavizado. Porque ahí dice, si lo destruía, y es lo que decía Constanza, esta duda que le queda al ser humano, ¿qué pasará? ¿Qué hará? ¿Ah? Entonces, si él lo destruye, se va a quedar siempre con esa incertidumbre de saber qué decía esa parte del libro. Ah, entonces No como que podría queda dejar de como pensar. amarrado su pensamiento al libro. Siempre va a estar pensando en el libro. Exactamente, porque aquí lo dice. Por eso están estos dos puntos que yo le digo, presten atención a esos puntos ortográficos, porque esos puntos ortográficos significa que me va a explicar lo que dice antes. ¿Profe? ¿Aló? No sé qué opinar ahí. ¿Deberíamos esperar a que F. vuelva o deberíamos salirnos? Yo voy a Porque esperar para escuchar, la verdad. sí, mejor, mejor. Big F, brother. Mi ¿Hasta qué pana. preguntas se hacían? ¿Qué preguntas se hacían de la 1 hasta cuándo? Hasta las 6. Por su Fortnite. Ah, ya. Hoy creo que también la de rock confesión. O igual espera que llegue y lo preguntáis. Sí, mejor. Se fue. Se fue a la B, chicos. Sí, me fui a la B, chiquillos. Ya. Ahí volvió. Pero mañana nos encontramos para poder, ¿no es cierto?, seguir discutiendo esto y nos vamos con esta duda existencial de la vida. Lleguen temprano, recuerden, a las 8:30, ¿vale? Ya. Profe, Dígame. iba a preguntar, ¿qué preguntas se hacían de la 1 a cuál? De la 1 a las 6 que están durante la lectura. Ah, Ya. ya. Esa tienen que hacerla sí o sí. Y Porque lo lo demás lo leímos. hacemos mañana. Y lo demás lo hacemos mañana. Vale. Exactamente. Ya. Ya pues, beso de amor, cuídense. Nos estamos vicenteando. Ya. Chao, profe, cuídese. Profe. Chao, chao Renato, chao Benjamín.